sobreviviendo la crisis mediante la palabra. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, nos habla la Biblia que en el año 874 a.C. vivía un rey llamado Acab que se casó con una mujer malvada que se llamaba Jezabel y provenía de un lugar que se llamaba Sidón y adoraban a dioses como Baal y como Acera. Cuando Acab se casó con Jezabel, nos habla la palabra de Dios que ella introdujo la adoración de estos dioses en el pueblo de Israel. Estos eran dioses de la fertilidad y de la lluvia. Se dice que Baal era hijo de Acera. Y en otras mitologías se nos habla también que Acera era la esposa de Baal. Pero Dios vio con desagrado estas cosas que Israel hacía para pedir la lluvia. Y entonces dice la escritura que Dios envió una sequía que duró muchos años para que este pueblo pudiera reconocer que el único Dios que tiene control sobre la naturaleza es Jehová. Y un día el profeta Elías se presentó ante Acab para decirle: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Así que el cielo se cerró, los meses pasaron, no hubo ni una gota de lluvia, ni la lluvia temprana, ni la lluvia tardía que estaba acostumbrado el pueblo de Israel. Los pozos se empezaron a secar, los pastos se empezaron a secar y no había agua para darle a los animales, a las personas. La gente empezó a desesperarse, empezaron a adorar, a buscar a sus dioses, a hacer los rituales, a hacer las peticiones a estos dioses, Acera y Baal. Pero por más que ellos buscaban, Dios no permitía que llegara la lluvia al pueblo de Israel. Y la palabra nos habla que esto ocurrió porque un hombre llamado Elías se presentó y dijo que por su palabra no llovería. La palabra habitaba en Elías y su palabra no era otra que la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Jehová, Dios sostiene la creación y por su palabra Dios detuvo la lluvia. Él es quien permite las pandemias para sus propósitos santos. Pero, ¿cómo sobrevivirían los justos en medio de esta crisis general que estaba trayendo hambre, pobreza y muerte? Por medio de la palabra. Dios envió al profeta Elías y le dijo que se escondiera en el arroyo de Querit para que allí bebiera agua. Y le iba a enviar a los cuervos que le iba a traer alimento durante ese tiempo de crisis. Dios lo sostuvo por medio de su palabra enviada al profeta Elías, enviada a los cuervos, quienes le traerían alimento. Ese mismo Dios que pudo enviar su palabra para detener la lluvia, también pudo obrar en esos animales para que le obedecieran. La providencia divina significa que Dios permite la crisis en ocasiones, pero también esa misma providencia nos habla que Él nos sostiene en medio de las pruebas. Es la palabra la que dirige al justo y es el decreto divino al que la atienden las plantas y los animales para que nosotros podamos tener lo necesario. Ante una situación semejante de persecución y sequía, ¿qué iba a hacer el siervo de Dios si esta puerta se cerraba? Dios de inmediato, cuando se terminó el agua del río Querit, le dijo al profeta Elías que viajara a un lugar
llamado Sarepta de Sidón, el mismo lugar de donde provenía la malvada reina Jezabel. En aquella ciudad donde adoraban a los Baales y a Acera. Ahora Dios había ordenado a una viuda para que lo sustentara durante ese tiempo de crisis, para demostrar que Él puede sostenernos a través de los medios más improbables y que no es con espada ni con ejército, sino con su espíritu. Pero algo tuvo que hacer Elías y fue escuchar la voz de Dios y obedecer. No podría obedecer si no hubiera escuchado la dirección de vida divina y no podría hacerlo si no mantenía una relación de obediencia y confianza en Dios. No hubiera sucedido sin la obediencia de aquella mujer a la orden que Dios le dio. Elías no cuestionó la orden. Allí Dios había preparado a una mujer cuyo esposo tal vez había muerto de alguna enfermedad o tal vez había ido a una guerra y había sido matado. Pero esta mujer estaba angustiada, estaba desesperada, estaba sumida en la pobreza, quizás en las deudas, y aún más en ese tiempo que agravaba aquella sequía, no tenía más que comer. ¿Será que podría Jehová demostrar que no se requiere a Baal para tener agua y pan en la tierra donde más estaba siendo adorado este Dios? Ese era el plan que Dios tenía. Por eso hoy en día que estamos pasando este tiempo de crisis, la pregunta es, ¿en qué estás confiando? ¿Cuál es tu Baal? ¿En qué pones tu esperanza? ¿Será que es el gobierno? ¿Será que son tus familiares? ¿Será que son tus posesiones en las que tú esperas que a través de eso vas a salir adelante? ¿O es a través de la dirección y las palabras de Dios? Recordemos que Jesús dijo allá en el desierto, el tiempo que Jesús obedeció la orden de Dios, que Él fuera al desierto y no comiera pan, Dios le dijo que no solo de pan viviría el ser humano, sino de toda palabra, sino de toda orden que sale de la boca de Dios. Porque cuando Dios da una orden, su palabra nos sustenta, nos dirige y nos alimenta. Cuando Elías obedeció esta orden de Dios, él llegó a las puertas de la ciudad de Sarepta y vio a aquella mujer recogiendo leña y la llamó. Le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella fue a traérselo. Sin duda era una mujer pobre, pero era una mujer generosa, era una mujer hospitalaria y era obediente a Dios. Es una realidad que los que sufren saben compartir y ayudar al prójimo. Cuando la mujer volvió con aquel vaso de agua, el profeta fue más allá y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Él había viajado durante muchos días de todo aquel camino. Pero ¿por qué pedirle a alguien que languidecía de hambre, cuyas vestimentas estaban sucias, mostrando aquella pobreza extrema? Porque él creía en la palabra divina que Dios la iba a sustentar a través de esa mujer. Fuera de la lógica y fuera de aquello que podríamos decir que era imposible. La mujer respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué semejante cuadro más desgarrador. Antes de que Elías llegara a aquella ciudad, la mujer quizás habría pensado, eso es lo último que tenemos y luego de esto vamos a morir. La mujer se le habían cerrado todas las puertas.
Ya no tenían familiares ni personas que le pudieran ayudar en ese momento de crisis, porque todo el mundo estaba pasando por la misma crisis. Pero Dios llegó en el momento adecuado, porque Dios siempre llega a tiempo. Y como toda madre, ella debía ver por su hijo, pero escuchó la palabra de Dios por medio de aquel profeta que le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. La palabra del profeta fue: no tengas miedo, que no morirás. Y los creyentes somos llamados para traer palabras de paz y palabras de esperanza al angustiado. Primero, creer en esa palabra, y segundo, compartir esa palabra para que Dios pueda bendecir a aquellos que están pensando que las puertas se han cerrado y que ya no hay salida. Así que, mujer, Dios te dice que no temas. Anciano, Dios te dice que no temas. Madre de familia, Dios te dice que no tengas temor en medio de la crisis que pueda venir a este mundo. Padre de familia, confía en el Señor y no tengas miedo. Obedece a Dios. Escucha lo que Jehová le dijo: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ese mismo Dios que tiene el control sobre la naturaleza para hacer llover y a su tiempo lo va a hacer, es el mismo Dios que hoy está actuando a través de esta pandemia para la gloria suya. Dios va a hacer un milagro de provisión con lo escaso, con lo poco que tienes en la bolsa, y esto será durante todo este tiempo de crisis. En obediencia, aquella mujer dice que fue y le dio al comer al profeta, y ella comió y su hijo muchos días, pues así como Dios le dijo, la harina no escaseó, ni el aceite menguó, porque Dios fue proveyendo día a día. El Señor nos enseñó a orar a cada uno de nosotros: Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y creemos en el Señor, que Dios puede hacer milagros, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero la pregunta es, si tú te atreves a compartir en el tiempo de la crisis, aquel que está hambriento, aquel que está en pobreza, tal vez igual que tú, porque en ocasiones nosotros nos ponemos a pensar si nosotros estamos peor quizás que otras personas, pero aquella viuda pudo compartir y vio la gloria de Dios. Jesús dijo en Mateo 10, 40 al 42, el que da a un profeta va a tener recompensa del profeta. Y aquel que da un vaso de agua a uno de estos mis pequeños, a algún creyente, por ser discípulo, no perderá su recompensa. Y en los tiempos de crisis, dice la palabra de Dios, que son tiempos para que nosotros podamos compartir y ver la gloria de Dios. La bendición viene cuando nosotros compartimos con fe, creyendo en la promesa del Señor. Si solamente puedes bendecir a una viuda, si puedes bendecir a un pobre, si puedes bendecir a un enfermo, haz como Elías. Ora para que Dios se dirija. Aquel en que tú puedas dar a alguien más, y verás que en tu casa no faltará nada. Todo irá bien, sobreviviendo por la gracia en medio de la crisis. Dice la palabra que un día el hijo de aquella señora se enfermó gravemente. Empezó tal vez con una fiebre, con una gripa, y poco a poco se fue agravando y fue quedando en la cama, y no se levantaba este niño hasta que llegó a expirar. Y la mujer, aquella mujer viuda que hace algunos años había perdido a su marido, ahora lloraba desconsolada por la vida de su hijo.
Lo tomó en sus brazos. Las lágrimas salían de sus ojos pensando en muchas cosas. ¿Por qué Dios no la había sanado? ¿Por qué el Dios que le había provisto de pan durante aquellos meses o durante aquellos años ahora dejaba que su pequeño muriera? La mujer le reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. La mujer reconocía que Elías era un profeta de Dios, pero algo le hacía sentirse juzgada, que de alguna manera aquel hombre que cerró los cielos para que no lloviera por la adoración a Baal, también de alguna manera le estaba recordando los pecados que ella había cometido, quizás de la idolatría, y que había ocasionado la muerte de su hijo. Pablo decía en 2 Corintios 2:16, para los que se pierden, este incienso resulta un aroma mortal, pero para los que se salvan es una fragancia que da vida. Nosotros somos una fragancia que da vida para aquellos que se salvan. Para aquellos que se pierden, somos como un aroma mortal. Aquella mujer pensó que la presencia de Elías la juzgaba a ella. Y ella se sentía pecadora y que de alguna manera esto era un pecado por el cual ella estaba sufriendo aquel mal. Sin embargo, Elías tomó aquel niño en sus brazos, se lo quitó a su mamá y lo llevó a su cuarto, donde lo puso en su cama y oró al Señor y le dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Elías reconoció que Jehová tenía el control de la vida de aquel pequeño, que el Señor estaba trayendo aflicción a muchas personas que no se habían arrepentido de sus pecados y que tal vez esta viuda estaba a punto de conocer de una mejor forma a ese Dios que durante estos años la había ayudado. Hay muchas personas que oran a Dios, que Dios les escucha, que Dios hace cosas buenas con ellos. Y sin embargo todavía no le han conocido porque todavía no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y a veces Dios permite la crisis para llevarnos a ese encuentro en que nosotros podamos estar. Dice la palabra que el profeta Elías se postró sobre este pequeño 3 veces y oró al Señor y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Elías estaba creyendo, compasión, le dio vida y lo resucitó. Y demostró que Él es el Señor que tiene control sobre todas las cosas. Elías con alegría pudo traer a ese niño delante de su madre y la mamá, dice la palabra, que con gran gozo pudo exclamar: en verdad eres un varón de Dios y la palabra de Dios es verdad en tu boca. Recordemos que este capítulo empieza diciendo cuando Elías llega a aquella corte delante del rey Acab, que vive el Señor en cuya presencia estoy, que por mi palabra no lloverá. Ciertamente Elías era un hombre que predicaba la palabra de Dios y un hombre que por su palabra estaba padeciendo la persecución, pero era un hombre que esa palabra estaba siendo puesta a prueba. Todo aquello fue para la gloria de Dios, porque pudo ver que hay un Dios que puede levantar aún de los muertos. ¿Qué hará Dios para demostrar que su palabra es verdad? ¿Sí? Es verdad. Su palabra es una palabra de juicio,
pero es verdad que su palabra es una palabra que sustenta en tiempos de crisis. ¿Te atreverás tú a confiar en aquel que es tu creador? Esta enseñanza nos dice que los impíos que no creen la palabra de Dios van a sufrir la crisis, pero los que crean en medio de la palabra del Señor, en medio de la crisis, van a ver la gloria de Dios, a ser sostenidos por Él. Y la pregunta es, ¿en quién tú vas a confiar? Si en los ídolos que tal vez el ser humano se ha puesto en este tiempo, o confiarás en aquel que es tu creador y es tu salvador. Dios dice, maldito el varón y confía en el varón, pero bendito es el hombre que confía en Jehová, porque será como árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El profeta Habacuc pudo decir aquellas palabras, mas el justo por la fe vivirá. Y hoy Dios quiere que tú tengas vida de entre los muertos, creyendo en aquel que es tu Salvador. Es Salvador de nuestras almas y es el que nos salva de los tiempos de crisis. Yo quisiera invitarte que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás y pongas toda tu confianza en el Señor en medio de estos tiempos. Y cuando termine el tiempo de crisis, estar firmes en el nombre del Señor. Así que oramos en esta hora. Amado Dios, te damos gracias por esa palabra que tú nos hablas en tiempos de crisis para que nosotros confiemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que podamos entender que es tu palabra la que hace que el hombre, Señor, se arrepienta de sus pecados y que es su palabra también la que nos dirige, la que nos ordena, y esa palabra es en aquella en la cual hoy queremos nosotros confiar y vivir, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Bendice a cada persona que está viendo este video y que ellos también puedan